Pero si han leído la SNEL, uno tiene tres vesículas que van a formar tres bolitas en el cerebro a partir del tubo neural. O sea, viene el tubo y se forman tres bolitas. La primera bolita va a formar lo que se conoce como cerebro posterior. Y el cerebro posterior, que no lo veo aquí, es lo que nosotros conocemos como romboencéfalo. O sea, donde está el tallo cerebral y donde está el cerebelo, excepto el mesencéfalo. O sea, ¿qué va a hacer el romboencéfalo? A futuro va a convertirse en bulbo raquídeo, en protuberancia, pedúnculos cerebelosos y cerebelo, que lo tengo acá atrás, ¿sí? Que no veo una muestra conjunta, eso está feito. Bien, pero acá sería esto, todo esto sería la región del romboencéfalo. Y vamos a tener también desarrollándose algo que se llama el prosencéfalo adelante, ¿sí? Primero son tres bolas: romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Y el prosencéfalo va a ser lo que luego va a desarrollar la parte superior, hemisferios cerebrales, tálamos, etc. Pero esa es la primera vesícula. La segunda vesícula es que esas dos bolitas de los extremos, la del medio no cambia, el prosencéfalo y el romboencéfalo se van a dividir en dos. El romboencéfalo se va a dividir en, mucha atención, el bulbo raquídeo, que lo tenemos aquí nuevamente, o médula oblongada, va a llamarse, antes de ser bulbo raquídeo, mielencéfalo, como la miel. Mielencéfalo, ¿sí? Mielencéfalo. Luego, la protuberancia y el cerebelo, metencéfalo, metencéfalo, metencéfalo. Este era el que necesitaba, ya lo vi. Escándalo. Metencéfalo. Entonces uno tiene el mielencéfalo acá, luego tiene la protuberancia y el cerebelo, que va a ser el metencéfalo. El mesencéfalo siempre se va a llamar mesencéfalo, ese no cambia. Y el de arriba, que era el prosencéfalo, se va a dividir en diencéfalo, que es donde están los tálamos, y en telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales y los núcleos de la base, que tenemos que ver hoy muy rápidamente. Entonces uno tiene que saber cómo se desarrolla el cerebro. ¿Para qué? Para saber si uno está desarrollándose normal o no, señora. Viene la pregunta, digamos, uno cómo sabría, o sea, cómo sería la pregunta para saber si fuera el telencéfalo o hemisferio cerebral. ¿Origen embrionario? Por ejemplo, origen embrionario. Está esto. No siempre toma la vesícula secundaria. Entonces uno dice telencéfalo. Núcleos de la base, origen embrionario, telencéfalo. Digamos. Tálamo, origen embrionario, diencéfalo. ¿Sí? Si usted coloca, digamos, por acá y uno dice, no sé, el romboencéfalo, en vez de especificar más. Es mejor decir metencéfalo, porque ya te lo define más. El otro es muy general. ¿Cuál es el metencéfalo? ¿Quiénes están con el profesor Ballesteros? Profesor Leva. Allá sale Leva. Vayan con el profesor Ballesteros. Bien, bueno, sigo. Miren entonces, pero los que están ahí dice el profesor Leva. Luis Ernesto Ballesteros, significa eso. Es que somos 20, todavía falta gente sola. ¿Falta gente? ¿Así está el grupo grande? Sí, profe. Bueno, ahorita estarán llegando. Son 20, pero falta gente todavía. Están alistando. Sí. Bueno, entonces eso era el desarrollo de las vesículas, sí, a nivel embrionario. Yo les dije, el bulbo raquídeo o la médula oblongada, que es el nombre correcto, tiene funciones como cuáles. Una, que por delante, tú tienes por delante lo que era el surco medio anterior, que está acá, por donde viaja la arteria medular anterior, y lateral a ese surco uno ve lo que son las pirámides, que aquí la pirámide va más o menos desde acá hasta por acá. Y en la mitad, precisamente donde yo señalé, allá en el surco medio anterior, uno llega a abrirlo un poquito, pero no lo vamos a hacer porque gastamos tiempo. En ese punto ocurre la decusación piramidal. O sea, Aquí en el verde. Sí. Ese es el surco medio. Internamente, ¿no? Internamente. Una cosa es el surco, que es lo que hay ahí, y otra cosa es internamente lo que está sucediendo ahí, que es la decusación piramidal. ¿Sí? Entonces, pues, lo coloco acá en el centro para que todos puedan ver. Ahí ven, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, sí, porque son 20. Entonces, tú cuando tienes aquí, la información viene de la misma corteza, ¿sí?
de las áreas motoras primarias, que ahorita pues veremos rápidamente eso. Luego acá se decusa, y en este punto ya no tienes la que venía acá, sino tienes la que venía del lado contrario. O sea, esto va así y luego va hacia allá. O sea, para seguir el camino tendría uno que coger acá, ¿sí? Y ya en este lado estaría el del lado contralateral. Entonces, cuando uno se le lesiona acá arriba, se lesiona uno el lado derecho, pero resulta en una pérdida de la movilidad del lado izquierdo, ¿sí? Si uno se lesiona allá donde se decusó, es el lado izquierdo ya, la lesión se representa como una pérdida del mismo lado porque ya se ha decusado, ¿sí? Ya hizo su cambio de lado, porque la información en el cerebro casi en todos los sistemas son contralaterales, siempre hay una excepción. Bien, entonces teníamos las pirámides que están formadas por fibras corticoespinales que en cierto momento se van a decusar, ¿no? Y lateralmente tenemos aquí unas cucarachas, que yo les digo los huevitos, es que tienen el tamaño, y son las olivas, que aquí se ven pues un poco también mejor, mírenla acá, las olivas, que están formados por unos núcleos que ustedes me estaban mencionando, que son los núcleos olivares. Sí, se ven como unos óvalos, más que bolitas, son unos óvalos, mírenlos acá, se ve re bien acá también, ¿sí? Por delante hay un surco que se llama preolivar, por detrás hay uno que se llama retroolivar, ¿sí? Acá, un surco, acá hay un surco y hacia atrás hay otro surco, en ese se ven re bien los dos surcos, ¿sí los ves? Uno adelante y otro atrás. Por este sale el hipogloso y por el de atrás sale lo que es el vago, el accesorio. No, son unos surcos y en esos surcos precisamente están emergiendo los orígenes aparentes, que son los nervios de algunos pares craneales. En el preolivar, o sea, de adelante, de antes, tú tienes el hipogloso. Y en el de atrás hay tres nervios: vago, rama craneal del accesorio y glosofarín, ¿sí? Entonces uno tiene ahí la emergencia de los nervios. Vamos a hablar solo de la emergencia. ¿Profe, que era el morado, el alfiler morado? El surco retroolivar, que tú lo ves mejor aquí, yo lo vi mucho mejor acá, ¿sí? El verde. Bien, entonces uno tiene la oliva lateralmente y por delante un surco que también imita la pirámide, y por detrás donde termina la oliva para tener lo que es la estructura, que es formada por los núcleos olivares. Los núcleos olivares, ¿para qué funciona la oliva? Es un lugar de relevo para vías que son, por ejemplo. Señor, sí, yo estoy abarcando todo. No, sí, pero es que a ellos les falta, profe. Les falta. No, y ayer llegué a Corteza, volando, pero llegué. Los núcleos olivares, su función es como un lugar de relevo para modular el tono muscular luego, o sea, generar equilibrio, por ejemplo, ¿sí? Generar fuerza motora. ¿Okay? Bien, seguimos subiendo y encontramos el surco protuberancial, donde está el azul, el surco protuberancial inferior, o bulbo protuberancial, porque es entre el bulbo raquídeo, que lo llamamos médula oblongada hoy en día, y la protuberancia. Ese surco, ¿en qué tiene su importancia? Que ahí también uno vería nervios emergiendo, pero no tengo aquí muestra que haga eso. Pero vería cuáles nervios uno ahí. El facial, el abducens y el vestibulococlear. El facial, que yo les dije, que es para el control de la mímica facial, o sea, de las expresiones faciales. El vestibulococlear, que está bien hacia el lado, ese sí se logra a veces ver, porque es que es el mayor eso, no, pero tampoco está acá, están muy dañados. No, dañado, nos sacaron las peores muestras. No, porque es que eso nos hace gastar tiempo, no busque. Pon ahorita. Consígate otro indigente. Que la debe sacar el Ricardo, es esto de acá. Pero está muy feo. O sea, el peor de todo. Él debería no verlo saliendo de acá para llegar hasta acá. Pero está muy feo. Pero todos tienen que saber que viene el vestibulococlear, el facial y el abducens. El abducens, que ¿qué hacía? Yo les dije, movía el ojo lateralmente, el recto lateral del ojo. Entonces, cuando no se le daña el ojo, se mete hacia adentro, que yo les dije. El vestibulococlear, que era del equilibrio y de la audición.
Y el facial, que ya lo dije, que es lo más importante, es para las expresiones faciales, que es la motricidad de los músculos faciales para la mímica. Hay otras funciones que ellos tienen, pero no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Más que toca abarcar hasta Pero me corteza. muestra que sí tenía Bien. todos los... Llegamos a la protuberancia, y la protuberancia y su forma te indica que esto es anterior. Siempre la forma del tallo. Tienes las pirámides, yo estoy ahorita en la cara anterior, por cierto. La forma de bolita que tiene el tallo te dice que eso es adelante. Esto sería así para mí. Y tú vas a tener que una de las funciones de la protuberancia que tiene, bueno, antes de hablar de eso, aquí ven una estructura vascular. Esa es la arteria basilar. La arteria basilar precisamente es una forma de reconocer que estás en la protuberancia, porque cuando van subiendo son dos y se unen en una sola. Las arterias generalmente no se unen, pero ahí sí lo están haciendo. Las arterias se dividen, no se unen, pero sí, ahí se está uniendo, ¿ok? Entonces, seguimos subiendo, pero lateralmente encontramos lo que son los pedúnculos cerebelosos. No hay que confundir los cerebelosos con los cerebrales. Los cerebrales sí están más arriba, pero tú cuando tienes esto, que es la protuberancia, tienes hacia cada lado los pedúnculos cerebelosos, que son 3 y los leyeron: inferior, medio y superior. El inferior conectando el bulbo raquídeo, pero ¿con quién? Con el cerebelo. Estos pedúnculos, ¿qué hacen? Conectan el cerebelo con los 3 componentes del tallo cerebral. El inferior con lo que está abajo, bulbo raquídeo o médula oblongada. El medio, que es el que uno ve aquí directamente, con la protuberancia, uno ve cómo se está conectando ahí. Y el superior, pues como sube, con el mesencéfalo, que ya es parte de esta región. Esa región ya es parte del mesencéfalo, pero hay mejores mesencéfalos que ese, que es como este. Esto es esto ahí, ya cortado casi en el extremo con el cerebro, y sabe uno que es mesencéfalo porque ve este huequito y ve la sustancia negra que yo les mencioné, que ahí había dopamina, ¿sí? Entonces uno reconoce que el mesencéfalo tiene esas características. Tiene pedúnculos cerebrales, y ese que señalo yo ahí, esto es una vista inferior, o sea, esto iría, si es inferior, sí, esto va así, que arriba tengo el tálamo, primero está el mesencéfalo abajo. Entonces, ese corte, como les digo, es en la unión, más o menos por acá, es por acá. Miren aquí la sustancia negra también, ¿sí la ven ahí, cierto? Y aquí estaría parte del pedúnculo cerebral, solo que sea un poco raro, y también de los cerebelosos aquí al lado y aquí al lado. Quitemos estos otros alfileres. Estos son los pedúnculos cerebelosos amarillos, ¿no? Sí, Y el arriba, medio más que todo, pedúnculo porque el medio es el cerebral. que más se ve. Hay inferior también y hay superior. Entonces, ¿qué hace uno cuando sabe que es superior e inferior? Pues coge el que está abierto, que es este, y uno señala superior hacia arriba, medio en la mitad e inferior hacia abajo. ¿Sí? Son los pedúnculos cerebelosos. Que diferenciarlos para ustedes es complicado y hay que tener unos cortes para ver eso mejor, ¿sí? Pero lo general es que ustedes tienen que conocer que hay algo conectando los 3 segmentos con el cerebelo, porque a través de los 3 segmentos viajan fibras que van a permitir cambios en el tono muscular, equilibrio, también la sinergia. La sinergia es que tú, por ejemplo, vas a mover un brazo y quieres mover el otro, pasar algo que sea sinérgico. La alternancia, cuando caminas, que llevas un brazo para atrás y para adelante, ¿sí? Entonces, de todos modos, ambos lados del cuerpo tienen que llegar a conectarse. ¿Bien? Bueno, sigamos acá. Profesor, una pregunta, ¿esto qué es lo que era? Eso es cerebelo. Sí, mira, esto que ven así se llaman folias. Folias cerebelosas. Lo que pasa es que como no tenemos tiempo, bueno, en la próxima les voy a hablar de eso. Pero estos se llaman folias cerebelosas. Y tú lo ves así, como si fueran ruguitas, ¿no? Como arrugado. Y cada vez que ves eso así es que ves un pedacito de cerebelo. El cerebro es el que tiene Folias esa forma en el cerebelosas. cerebro, no hay nadie más con esa forma, ¿sí? Y eso se llaman folias, ¿sí? Entonces yo les dije, el cerebelo tiene una función muy general también, para que no... Primero, tiene que ver en el equilibrio.
¿Y cómo mantienes el equilibrio? Pues cuando yo me paro, yo necesito fuerza muscular acá, necesito fuerza muscular acá y necesito fuerza muscular acá. Miembros distales y miembro proximal, o sea, dorso, que lo llamamos, y miembros inferiores y superiores. Entonces, de eso se encarga el cerebelo, de algo que se llama equilibrio estático, que es cuando estás parado, creo que eso le sale, y equilibrio dinámico cuando estás caminando, para no caerte. Entonces, ¿cuál es el que se le altera más al borracho? Los dos, son los dos, pero más que todo el estático, entonces empieza como a tambalearse como una serpiente, ¿sí? Y es porque el cerebelo es muy sensible al ácido acético, que es el resultado del alcohol, entonces pierde sus funciones. Segunda función que tenía, pues ya dije equilibrio y dije que tono muscular. ¿Por qué tono muscular? Porque el tono muscular, el equilibrio depende de la fuerza. Y yo voy a hacer cambios de la fuerza para este lado y para este lado cada vez que yo me esté desequilibrando. O cuando me voy a caer, este lugar aumenta la fuerza y este lo reduce, ¿sí? Entonces tú, para poder hacer equilibrio, modulas el tono muscular. El tono es la fuerza basal, pero a veces la aumenta un poco. Que tú te toques y el músculo de tomo esté durito, ¿sí? A menos que lleves sin hacer ejercicio 3 años y haya acostado en la cama, como le pasan a algunos pacientes que llegan en coma. Es lo primero que paran y caen. Pero modula el tono muscular y el basal de nosotros. Eso es necesario porque las arterias, que no les conté, necesitan de la presión de los músculos para poder seguir su flujo sanguíneo, igual las venas. Por eso uno le da anemia por andar tanto tiempo durmiendo. No es anemia, es que no puedes empujar bien la sangre porque el tono muscular reducido no hace que impulse la sangre, las arterias y venas, ¿sí? No es que uno le da anemia, eso está mal dicho, ¿sí? Tú una anemia se muere. Bueno, ¿listo? ¿Qué otra cosa hace el cerebelo? Creo que esa no las conté. Tiene que ver con los movimientos oculares también. Él tiene también que ver con los movimientos oculares. La sincronización del parpadeo, por ejemplo, ¿sí? Que uno hace. Y también la sincronización de los movimientos laterales del ojo. Entonces, que este va para el lado, pero este se va para el medio. Tienen que sincronizarse. No es el único que lo hace, hay varias estructuras, ¿ok? Entonces, el cerebelo tiene unas partes, vermis.